Trabajo como taxista en Torreón desde hace casi 15 años, y el turno de la madrugada siempre ha sido mi preferencia. Menos tráfico, calles más tranquilas y, generalmente, pasajeros más interesantes. Personas regresando de fiestas, trabajadores nocturnos, a veces turistas perdidos. Nada que no pudiera manejar. Pero lo que sucedió en la madrugada del 18 de marzo de este año cambió completamente mi visión sobre lo que es posible en este mundo. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ello, y ya han pasado casi 2 meses. Nunca he compartido esta historia con nadie más que con mi esposa y algunos colegas taxistas, pero siento que necesito sacarlo. Tal vez alguien aquí haya pasado por algo similar y pueda ayudarme a entenderlo. Era un martes particularmente tranquilo. La ciudad parecía más silenciosa de lo normal, quizás por el frío fuera de temporada que hacía. Recuerdo que estaba estacionado cerca de la Plaza de Armas, esperando alguna carrera mientras tomaba un café que ya se estaba enfriando. La radio tocaba alguna música antigua que ya no logro recordar cuál era. Ya pasaba de la 1:30 de la mañana y estaba considerando hacer una pausa para comer algo cuando vi a un hombre acercándose a mi taxi. Caminaba lentamente, con pasos firmes y decididos. Usaba un traje oscuro, un poco pasado de moda, y llevaba un pequeño maletín de cuero. Me pareció extraño ver a alguien tan bien vestido a esa hora en la plaza, pero nada que fuera realmente alarmante. El hombre abrió la puerta trasera y entró sin decir nada. Tenía unos 60 años, cabello canoso bien peinado hacia atrás, rostro delgado y pálido. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, profundos, oscuros, con una mirada distante, como si estuviera mirando a través de mí y no hacia mí. Buenas noches, dije, tratando de ser cordial como siempre hago con mis pasajeros. Tardó algunos segundos en responder, como si necesitara recordar cómo se habla. Buenas noches, respondió finalmente, con una voz grave y extrañamente formal. ¿A dónde vamos?, pregunté, ya encendiendo el taxímetro. A la estación ferroviaria, por favor, dijo, sin mostrar prisa. Me pareció un destino algo inusual para esa hora, ya que la antigua estación está parcialmente abandonada y los pocos trenes que aún pasan por ahí no operan de madrugada. Arranqué el coche y comencé a conducir por las calles casi desiertas del centro de la ciudad. El silencio dentro del taxi era incómodo, así que intenté hacer conversación como normalmente hago. ¿Va a tomar algún tren?, pregunté, mirando por el retrovisor. No respondió inmediatamente, solo se quedó mirando por la ventana con esa mirada perdida. Cuando ya había desistido de obtener respuesta, habló. Estoy volviendo a casa, finalmente. Había algo en la manera como lo dijo que me causó un escalofrío en la columna. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si estuviera cargando el peso de décadas en esas simples palabras. Decidí no insistir en la conversación y continué manejando en silencio. Cuando pasamos por una de las avenidas principales, comenzó a hablar espontáneamente. Esta avenida era muy diferente antes, dijo, señalando los edificios modernos. Ahí estaba una antigua confitería, donde servían los mejores dulces de la ciudad. Y en aquella esquina, la tienda de sombreros de un español que llegó aquí huyendo de la guerra civil. Me sorprendió la precisión de los detalles. Mi abuelo había mencionado esos lugares algunas veces, pero cerraron en los años 60, mucho antes de que yo naciera. El hombre continuó señalando lugares y describiendo cómo eran décadas atrás, con una claridad impresionante. Ahí era una farmacia tradicional, con ese letrero de neón que parpadeaba incluso durante el día. Sentí un escalofrío en el estómago. Esa farmacia existió hasta los años 70, según mi padre. Lo extraño era que hablaba de todo en presente.
como si todavía estuviéramos en los años 50. Su descripción era tan vívida que casi podía visualizar la ciudad antigua a través de sus palabras. Esa plaza está muy bonita en esta época del año, con los árboles florecidos, comentó, mirando hacia un lugar que hoy es un estacionamiento de un centro comercial. No tuve valor de corregirlo, de decirle que los árboles y la plaza habían sido removidos hace más de 40 años. Había algo profundamente perturbador en la manera como describía todo, no como alguien recordando el pasado, sino como alguien que aún lo vivía. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones. Tal vez fuera un historiador local o un anciano con algún problema de memoria que confundía los tiempos. Cuando nos acercamos a la estación ferroviaria, sentí que el aire dentro del taxi se volvía más frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. La antigua estación, con su arquitectura de principios del siglo XX, parecía aún más sombría a esa hora de la madrugada, iluminada solo por algunas luces amarillentas. El hombre se inclinó hacia adelante, mirando fijamente el edificio a través del parabrisas, y su expresión cambió. Vi por el retrovisor una sonrisa sutil formarse en su rostro, pero no era una sonrisa alegre. Había algo melancólico, casi doloroso en ella. Finalmente, susurró, más para sí mismo que para mí. «Me estoy de vuelta». Estacioné frente a la entrada principal, que estaba cerrada a esa hora. El taxímetro marcaba 45 pesos. «Hemos llegado, señor», anuncié tratando de mantener la voz firme a pesar de la incomodidad que sentía. Mientras esperaba que sacara el dinero para pagar, miré nuevamente por el retrovisor y noté algo que no había percibido antes. Su ropa parecía impecable, pero de un estilo antiguo, como las que se veían en fotografías de los años 50. El maletín de cuero también parecía antiguo, con un desgaste característico de objetos de otra época. Él abrió el maletín y comenzó a buscar algo dentro. «Solo un momento», dijo. «Necesito encontrar mi boleto». Me pareció extraño que mencionara un boleto en lugar de dinero, pero esperé pacientemente. Fue entonces cuando percibí otro detalle inquietante. No podía ver su reflejo en el espejo retrovisor. Parpadeé varias veces, pensando que era un truco de luz o mis ojos cansados jugándome una mala pasada. Cuando miré directamente hacia el asiento trasero, él estaba ahí, todavía revisando su maletín, pero en el espejo, el asiento parecía vacío. Mi corazón se aceleró en el pecho. Traté de convencerme de que era solo un efecto de la iluminación precaria, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal solo aumentaba. Me giré lentamente para mirarlo directamente, tratando de disimular mi nerviosismo. Él seguía ahí, revisando su maletín como si nada estuviera pasando. «Ah, aquí está», dijo finalmente, sacando un pequeño pedazo de papel amarillento. Me extendió lo que parecía ser un boleto de tren antiguo. Mis manos temblaban ligeramente cuando lo tomé. Era un boleto de papel grueso, de esos que no se usan desde hace décadas. La fecha impresa en él era clara: 18 de marzo de 1950. Exactamente 75 años atrás, el mismo día, el destino era hacia una ciudad vecina y la hora de salida marcaba 2:15 de la mañana. Miré el reloj del taxi. Eran las 2:10. Él abrió la puerta y salió del taxi. Me quedé paralizado por algunos segundos, sosteniendo aquel boleto amarillento. Cuando finalmente reaccioné, ya estaba a unos pasos del coche. Bajé rápidamente, todavía con el boleto en la mano. «Señor, espere», lo llamé. Se giró por un instante, me miró con esos ojos profundos y tristes, y entonces simplemente desapareció. No fue como en las películas, con efectos especiales o una niebla misteriosa. En un segundo estaba ahí, al siguiente, ya no estaba. Desapareció frente a mí, como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí parado, en shock,
mirando el espacio vacío donde había estado segundos antes. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, a pesar de que la noche no estaba tan helada. El estacionamiento estaba completamente vacío, no había dónde esconderse, ningún lugar hacia donde pudiera haber corrido tan rápido. Simplemente se evaporó. Mi primera reacción fue persignarme, algo que no hacía desde niño. Hice la señal de la cruz varias veces, murmurando oraciones que ni sabía que aún recordaba. Volví al taxi casi corriendo, mis piernas temblando de miedo. Cerré las puertas con seguro y encendí el motor, queriendo solo salir de ahí lo más rápido posible. Durante todo el camino de regreso, no dejé de mirar por el retrovisor con miedo de que pudiera aparecer nuevamente en el asiento trasero. El boleto seguía en mi mano, arrugado por la fuerza con que lo apretaba. Me detuve en una iglesia que permanece abierta las 24 horas a unas cuadras de mi casa. No soy religioso, pero en ese momento necesitaba algo, cualquier cosa que me diera algún consuelo. La iglesia estaba vacía a esa hora. Encendí una vela, recé brevemente y le pedí al sacerdote que estaba de guardia que bendijera el taxi. Pareció encontrarlo extraño, pero atendió mi petición sin hacer muchas preguntas, probablemente acostumbrado a personas desesperadas en medio de la madrugada. Cuando llegué a casa, mi esposa ya estaba durmiendo. No la desperté. ¿Qué le diría? ¿Que había transportado a un fantasma? ¿Que un hombre me había dado un boleto de tren de hace 75 años y luego desapareció frente a mí? Sonaría como locura, y tal vez realmente me estaba volviendo loco. Guardé el boleto en el cajón de la mesa de noche e intenté dormir, pero el sueño no llegó. Me quedé dando vueltas en la cama, reviviendo cada detalle de aquella extraña carrera. Por la mañana, lo primero que hice fue verificar si el boleto seguía ahí. Estaba exactamente donde lo había dejado. No había sido un sueño. Se lo mostré a mi esposa, que lo encontró interesante, pero no entendió por qué parecía tan perturbado por causa de un simple boleto antiguo. No le conté toda la historia, solo dije que un pasajero extraño me lo había dado. Ese mismo día, decidí reducir drásticamente mis carreras nocturnas. El miedo que sentí fue demasiado real, demasiado intenso para ignorarlo. Comencé a trabajar principalmente durante el día, evitando al máximo el turno de la madrugada. Cuando necesitaba hacer alguna carrera nocturna por necesidad financiera, evitaba a toda costa pasar cerca de la plaza de armas o de la estación ferroviaria. Compré un rosario y lo colgué en el retrovisor del taxi. También comencé a llevar una pequeña Biblia en la guantera. Mis colegas notaron el cambio, claro, y algunos bromeaban diciendo que había visto un fantasma. No tenían idea de cuánta razón tenían. Soy repartidor en moto desde hace unos 3 años. Hago entregas por el centro de Torreón, recorriendo de día y de noche para cumplir con las demandas. Es un trabajo agitado, pero hasta tranquilo, solo lidiando con el tráfico y clientes apurados. Sin embargo, hace unas semanas comencé a vivir algo que no puedo explicar, algo que está afectando mi cabeza e incluso mi casa. Estoy asustado, sintiendo que estoy siendo arrastrado a algo que no entiendo, algo que comenzó con una entrega aparentemente común, pero que se convirtió en una pesadilla. Todo empezó cuando recibí un pedido para hacer una entrega en una dirección en el centro, cerca de una zona más antigua y algo degradada de la ciudad. El lugar era un edificio abandonado, de esos que todos conocen como embrujado o simplemente olvidado por el tiempo. Me pareció extraño, porque generalmente las entregas van a residencias o comercios, no a lugares así. Pero el pedido llegó por una app de entregas, con el pago confirmado, así que tomé el paquete y fui. Al llegar, vi que el edificio estaba realmente desierto, con ventanas rotas y grafitis, pero el pedido era claro: dejarlo en la entrada principal.
Estaba con un mal presentimiento, sintiendo que algo estaba mal, pero dejé el paquete y me fui rápido. Unos días después, recibí otro pedido para la misma dirección. Me pareció raro, pero como era trabajo, fui de nuevo. Esta vez, el paquete parecía más sospechoso, algo pesado y mal envuelto, con cinta adhesiva cubriendo algo que parecía garabateado. Lo dejé en la entrada como antes, sin entrar al edificio, pero mientras me iba, escuché un ruido viniendo de adentro, como un arrastre o un paso. Mi corazón se aceleró y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Estaba inquieto, sintiendo que no debía volver, pero no tenía cómo rechazar los pedidos sin motivo en la app. Estaba con miedo, pensando que estaba involucrándome con algo peligroso. Las llamadas para ese mismo edificio comenzaron a llegar con frecuencia, casi cada semana, siempre con paquetes diferentes, pero igualmente extraños. Estaba volviéndome paranoico, porque parecía que alguien me estaba atrayendo ahí a propósito. En una de esas entregas decidí echar un vistazo más de cerca a la entrada del edificio, solo por curiosidad. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había señales de vivienda reciente, como restos de comida, ropa rasgada y cajas de cartón apiladas. Estaba aterrado, sintiendo que alguien o algo estaba viviendo ahí, aunque fuera un lugar abandonado. Quise irme de inmediato, pero antes de salir vi algo escrito en una de las cajas: «Ayuda, por favor». Estaba temblando, sintiendo que había algo muy mal. Me fui de ahí rápido, sin mirar atrás, pero ese pedido de ayuda no salía de mi cabeza. Estaba dividido entre denunciar o ignorar, pero no sabía a quién contarlo sin parecer loco. Intenté rechazar los siguientes pedidos para el edificio por la app, marcándolos como dirección inválida, pero cada vez que hacía eso, cosas extrañas comenzaban a pasar en mi propia casa. Primero, fueron ruidos por la noche, como pasos en el pasillo, aunque vivo solo. Luego, objetos comenzaron a cambiar de lugar, como la llave de mi moto apareciendo en la cocina cuando la dejé en mi cuarto. Estaba asustado, sintiendo que estaba siendo castigado por no ir al edificio. Estaba empezando a conectar los puntos, sintiendo que esas entregas y los sucesos en mi casa estaban relacionados. Tenía miedo de cada pedido que recibía, pensando que iba a ser para la misma dirección. Comencé a evitar trabajar por la noche, pero aún así, los pedidos seguían apareciendo, siempre con pago anticipado, como si quisieran asegurar que fuera. Sentía que no tenía escapatoria, que algo o alguien me estaba obligando a seguir yendo al edificio. Estaba aterrado, sintiendo que cada entrega era un paso más profundo en un agujero del que no sabía dónde terminaría. Intenté hablar con otros repartidores que conozco, preguntando si alguien había entregado en esa dirección, pero nadie sabía nada o solo se reían, diciendo que era una leyenda urbana. Un colega mayor, sin embargo, se puso serio y dijo que había oído historias de lugares abandonados en el centro que llaman a las personas, pero no quiso explicar más. Estaba frustrado, sintiendo que estaba solo en esto. Comencé a andar con un rosario en el bolsillo, solo por precaución. Pero eso no evitaba los ruidos en mi casa, ni el miedo que sentía cada vez que pasaba cerca de ese edificio. Tenía miedo de que, si seguía ignorando, las cosas en casa empeoraran. Una noche, después de rechazar otro pedido para el edificio, llegué a casa y encontré algo que me dejó sin suelo. En mi mesa del comedor había una caja de cartón pequeña, igual a las que vi en el edificio, con las palabras «no ignores» garabateadas con fuerza. Mi corazón se detuvo, porque no había forma de que eso estuviera ahí. Nadie entró en mi casa. Estaba temblando, sintiendo que lo que fuera que estuviera en ese edificio me estaba siguiendo, o peor, ya sabía dónde vivía. Estaba aterrado, sintiendo que estaba atrapado en un juego aterrador y que necesitaba decidir entre seguir con las entregas o enfrentarme a algo para lo que no estaba preparado.
Después de encontrar esa caja en mi mesa, con el mensaje "no ignores", el miedo se convirtió en algo constante en mi vida. Estaba aterrado, sintiendo que ya no había forma de escapar de lo que fuera que estuviera pasando. No podía dormir bien, despertándome con cualquier ruido, y comencé a cerrar todas las puertas y ventanas de la casa con más cuidado, aunque sabía que eso no serviría contra algo que podía entrar sin ser visto. Sentía que el edificio abandonado me estaba persiguiendo, o que algo de ahí estaba ligado a mí ahora. Tenía miedo de que ignorar los llamados solo empeorara las cosas aún más. Intenté tirar la caja, pero al día siguiente estaba de nuevo en la misma mesa, como si nunca hubiera salido de ahí. Mi corazón se aceleró y casi grité de desesperación. Estaba empezando a creer que no había forma de luchar contra esto, que necesitaba volver al edificio y enfrentarme a lo que estuviera ahí. Resolví aceptar el siguiente llamado a la dirección, aunque con el estómago revuelto de miedo. Tomé el paquete en el punto de recolección y manejé hasta el edificio, sintiendo un peso en el pecho con cada calle que pasaba. Estaba temblando, sintiendo que estaba yendo directo a algo peligroso, pero no veía otra salida. Al llegar ahí, dejé el paquete en la entrada, como siempre, pero esta vez decidí quedarme un poco más, solo para ver si escuchaba o veía algo. Mientras estaba parado en la moto, escuché un sonido apagado viniendo de dentro del edificio, como si alguien estuviera golpeando algo o intentando llamar la atención. Mi sangre se heló, pero antes de que pudiera decidir si entraba o no, vi más cajas de cartón en la entrada, apiladas de una manera diferente. Tenía miedo de acercarme, pero logré leer otro mensaje escrito en una de ellas: "Sácame de aquí". Estaba aterrado, sintiendo que había alguien atrapado ahí dentro, necesitando ayuda, pero también con miedo de que fuera una trampa. Me fui de ahí rápido, acelerando por las calles sin mirar atrás, pero la sensación de ser observado no me dejaba. Cuando llegué a casa, las cosas estaban peor. Las luces parpadeaban solas y escuché un raspado en la pared de mi cuarto, como si algo estuviera intentando entrar. Sentía que volver al edificio solo había empeorado la situación, como si hubiera despertado algo que estaba quieto. Estaba empezando a pensar que tal vez necesitaba entrar al edificio de una vez, descubrir qué estaba pasando. Pero la idea de hacer eso solo me dejaba paralizado de miedo. Estaba atrapado, sintiendo que no tenía una opción segura. Intenté hablar con un amigo cercano sobre esto, alguien en quien confío, pero incluso él pensó que estaba exagerando o demasiado cansado. Me sugirió que llamara a la policía para que revisaran el edificio, pero sabía que no serviría, porque ¿cómo explicar las cosas en mi casa o los paquetes que aparecían de la nada? Estaba frustrado, sintiendo que nadie iba a ayudarme. Comencé a investigar sobre el edificio abandonado en línea, viendo si encontraba algo sobre la historia del lugar. Descubrí que era un antiguo edificio comercial que cerró tras un incendio hace años, con rumores de que personas desaparecieron ahí. Estaba asustado, sintiendo que estaba metiéndome con algo que debía quedarse intocado. En los días siguientes, los llamados al edificio continuaron, y las cosas en casa estaban cada vez más extrañas. Una noche, desperté con el sonido de mi moto encendiéndose sola en el patio, aunque la llave estaba conmigo. Estaba temblando, sintiendo que estaba siendo advertido para no dejar de ir al edificio. Estaba empezando a aceptar que necesitaba hacer algo más drástico. Tal vez entrar al edificio y ver con mis propios ojos qué había ahí. Comencé a llevar una linterna y mi celular siempre cargado, por si necesitaba ayuda, pero cada vez que pensaba en entrar, el miedo me paralizaba. Estaba aterrado, sintiendo que estaba siendo empujado a un límite. Estaba perdiendo peso, apenas comiendo, con ojeras profundas por no dormir. Mi novia comenzó a notar que algo estaba mal.
Pero no le conté todo. Solo dije que estaba estresado con el trabajo. Sentía que necesitaba protegerla de esto. No quería que se involucrara. Comencé a dejar un rosario en mi mochila y a rezar antes de salir para cada entrega, pidiendo protección. Pero los ruidos en la casa no paraban, y cada vez que rechazaba un llamado al edificio, algo nuevo aparecía, como más mensajes en pedazos de cartón en mi puerta. Sentía que estaba siendo atormentado, que no iba a tener paz hasta que hiciera lo que querían. Una noche, después de otro llamado al edificio, decidí que no podía seguir huyendo. Tomé el paquete, pero esta vez llevé una navaja conmigo, solo por seguridad. Y me prometí a mí mismo que iba a intentar al menos entrar a la entrada del edificio para ver qué estaba pasando. Mientras manejaba hacia ahí, sentía un frío en la espalda, como si algo ya supiera lo que estaba planeando. Estaba con el corazón en la garganta, sintiendo que esa entrega iba a ser diferente, que tal vez finalmente descubriría qué había detrás de todo, o que tal vez no saldría de ahí entero. Estaba aterrado, sintiendo que estaba yendo en dirección a algo que iba a cambiar todo. Llegué al edificio abandonado esa noche con la linterna en la mano, la navaja en el bolsillo y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Dejé el paquete en la entrada, como de costumbre, pero esta vez no regresé a la moto de inmediato. Respiré hondo y decidí entrar a la parte delantera del edificio, solo hasta donde alcanzaba la luz de la calle. El lugar estaba oscuro, con un fuerte olor a moho y polvo, y el suelo crujía con cada paso. Mientras iluminaba con la linterna, vi más cajas de cartón esparcidas, algunas con mensajes como «Ayuda» y «Estoy aquí». Estaba temblando, sintiendo que alguien realmente necesitaba de mí, pero el miedo de que fuera algo sobrenatural me dejaba paralizado. De repente, escuché un sonido apagado viniendo de un pasillo más adelante, como un gemido o alguien golpeando algo. Mi instinto fue correr, pero me obligué a quedarme, gritando bajito si había alguien ahí. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz y otro gemido débil. Estaba aterrado, pero avancé un poco más, hasta ver algo que me hizo congelar. Había marcas frescas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado, y una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Antes de que pudiera acercarme, sentí un escalofrío fuerte y escuché un susurro detrás de mí, diciendo, «Vete». Me giré rápido, pero no había nadie. Sentía que estaba en peligro, que necesitaba salir de ahí. Corrí hacia afuera del edificio, tropezando con escombros, y regresé a la moto, acelerando sin pensarlo 2 veces. Mientras manejaba, sentía que algo me seguía, pero no miré atrás. Cuando llegué a casa, las cosas estaban extrañamente calmadas, sin ruidos ni mensajes. Estaba confundido, sintiendo que tal vez haber entrado al edificio había cambiado algo, pero no sabía si era para mejor o para peor. Pasé la noche despierto, con la linterna y el celular a mi lado, esperando cualquier señal de problema, pero no pasó nada. Estaba aliviado, pero aún con miedo de que eso fuera solo una pausa, de que algo todavía estuviera por venir. En los días siguientes, los pedidos al edificio dejaron de llegar por la app. Estaba sorprendido, sintiendo un alivio cauteloso, pero los mensajes de ayuda que vi no salían de mi cabeza. Decidí que necesitaba hacer algo, así que contacté a la policía de forma anónima, solo para reportar que creía que alguien podía estar en peligro en ese edificio. No conté sobre las cosas extrañas en mi casa, ni los susurros. Solo di la dirección y pedí que revisaran. No sé si hicieron algo, pero al menos sentí que había intentado ayudar. Estaba agradecido de no recibir más esos pedidos, pero aún cargaba el peso de lo que viví. Después de eso, mi casa volvió a la normalidad, sin ruidos, luces parpadeando ni mensajes misteriosos. Continué trabajando como repartidor, pero pedí evitar rutas cerca de ese edificio, solo por precaución.
Estaba empezando a creer que entrar ahí y escuchar ese susurro, aunque aterrador, tal vez había roto el ciclo, o que reportar a la policía había resuelto algo. Estaba aliviado de tener paz de nuevo, pero aún sentía un resto de miedo. Una duda de si eso realmente había terminado. Tenía temor de que, un día, otro pedido apareciera, o de que algo del edificio me encontrara de nuevo. Con el paso de las semanas, regresé a mi rutina, intentando no pensar mucho en lo que viví. Continué llevando el rosario en mi mochila, solo por seguridad, y evito pasar cerca de ese edificio, aunque eso signifique rutas más largas. No sé si lo que vi y escuché era una persona en peligro, algo sobrenatural o solo mi mente bajo estrés, pero sé que no quiero volver a involucrarme con eso. Estaba agradecido de estar libre de los sucesos extraños, pero el recuerdo de esos mensajes en cajas de cartón y de ese susurro aún me persigue a veces, especialmente por la noche. Pensé en cambiar de trabajo por un tiempo, pero me encanta manejar y necesito el dinero, así que continué. Conté esta historia solo a unas pocas personas, porque sé que suena a locura, pero necesitaba desahogarme. No sé qué o quién estaba en ese edificio, ni por qué las cosas extrañas pasaban en mi casa, y tal vez nunca lo sepa. Solo quiero dejar esto atrás, concentrarme en mi trabajo y en mi vida. Y estaba viviendo un día a la vez, intentando olvidar el terror que sentí, pero en el fondo, una parte de mí siempre recordará esas entregas, ese edificio oscuro, y el peso de sentir que algo me llamaba. El centro de Torreón sigue siendo mi campo de trabajo, pero ahora manejo con más cautela, evitando calles muy desiertas por la noche. Cada vez que recibo un pedido para una dirección extraña, siento un escalofrío, pero hasta ahora, nada parecido ha vuelto a pasar. La vida está volviendo a la normalidad, pero el miedo nunca desaparecerá por completo. Solo espero que, sea lo que sea que estaba en ese edificio, se haya quedado ahí, lejos de mí, y que los mensajes de ayuda hayan encontrado a otra persona para responder. No quiero volver a ser llamado por ese lugar, nunca más. Nunca tomé en serio esas cosas de apariciones. Siempre fui la primera en reírme cuando alguien hablaba de espíritus en edificios antiguos, principalmente porque trabajo en uno de esos, un call center que funciona en un edificio remodelado del centro. La gente siempre decía que estaba embrujado, que escuchaban cosas, que el piso temblaba solo. Pero para mí solo eran tuberías viejas y mentes cansadas de madrugada. Hasta aquella noche. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana. Quien ya trabajó en un call center nocturno sabe cómo es ese horario. La mayoría de las llamadas vienen de gente con insomnio, borrachos perdidos o personas solitarias queriendo hablar con cualquiera. Acababa de atender una llamada sobre un pedido cancelado, muy estándar. Apenas colgué, el sistema ni me dio tiempo de respirar y sonó de nuevo. Solo que esta vez fue extraño. No apareció ningún número en la pantalla, solo una raya, como si fuera una llamada interna, pero era imposible. Yo estaba sola en el sector de atención al cliente a esa hora. Contesté casi automáticamente, pensando que era un error del sistema. Antes incluso de decir «buenas madrugadas», escuché una respiración del otro lado, débil, entrecortada, y entonces vino la voz. Una niña, parecía. Ella dijo, «Señorita, ayúdeme, estoy en el sótano de la central. Está oscuro aquí». Me helé al instante. Mi primer pensamiento fue que era una broma. Ya lo habían hecho antes, incluso con voces de niños usando aplicaciones. Pero había algo raro en aquella voz. Estaba jadeando. No parecía estar actuando. Parecía tener miedo de verdad. Me quedé unos segundos muda, solo escuchando. Le pregunté quién era, dónde estaban sus padres, si sabía la dirección. Silencio.
Después ella repitió: «Estoy en el sótano. Todo se está quemando otra vez». Entonces el frío subió por mi espalda. ¿Otra vez? ¿Cómo así? Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener el protocolo. Le dije que iba a llamar ayuda, pero ella colgó. Fui a ver el historial de la llamada y nada, ningún registro. La llamada ni siquiera había pasado por el sistema. Me levanté y fui hasta el sector de TI, que está en el mismo piso, pero ya estaba vacío. Solo encontré al guardia, que ni sabía de qué estaba hablando. Cuando le conté de la llamada, se puso algo pálido y me dijo algo que me dejó helada. «Tú estás en atención al cliente, ¿verdad? Es donde estaba el sótano antes de la remodelación». No supe responder en ese momento. Nunca me había fijado en la historia del edificio, solo sabía que era antiguo. Volví a mi puesto y comencé a buscar en internet algo sobre la construcción. Fue entonces cuando encontré un artículo viejo de la década de los 70. Un incendio. Niños atrapados. Una de ellas nunca fue encontrada. Justamente en el sótano. Traté de concentrarme en el trabajo después de eso, pero la sensación no me abandonaba. Aquel silencio al final de la llamada, la voz de la niña, era como si hubiera algo allí conmigo, dentro de aquel edificio. Todavía no podía entender lo que había pasado, pero sabía que no podía dejar que eso me afectara, así que volví a mi puesto. Traté de engañarme, como si fuera solo coincidencia, algún error técnico. Pero algo comenzó a molestarme aún más: el silencio. El teléfono no sonaba, el sistema no registraba nada, como si el tiempo se hubiera detenido. A las 3:30, la luz de una de las lámparas comenzó a parpadear. Parecía una de esas fallas de energía, pero no era normal que fallara a esa hora. Comencé a prestar atención a los otros monitores y noté que la pantalla de mi computadora parecía estar distorsionada. Miré hacia atrás para ver si había alguien detrás de mí o si alguien más había vuelto al sector, pero el lugar estaba vacío. Cuando miré nuevamente, la pantalla ya estaba normal, pero la sensación de que alguien me estaba observando no desapareció. Mi cuerpo estaba comenzando a reaccionar con una sensación mala. Con cada minuto que pasaba, parecía que la atmósfera se estaba volviendo más densa. El aire estaba pesado. Intenté llamar a mi jefe, preguntarle si sabía algo sobre la historia del edificio, pero la llamada no se completó. Lo intentaba de nuevo, y el teléfono no conectaba. Miré el reloj y vi que ya eran las 4. Por un instante, pensé que me había quedado en shock, que solo estaba imaginando cosas. Fue cuando el teléfono sonó de nuevo. Contesté sin dudar, casi por reflejo, y la voz de la niña volvió. Ella dijo: «Ya viene. Llegará pronto». Me congelé. No pude entender. No podía procesar nada de aquello. Traté de hablar, preguntar qué quería decir, pero la llamada se cortó de nuevo. Sin registro, como todas las otras, respiré profundo. Miré alrededor. Ningún ruido, solo el sonido de fondo del edificio antiguo, hasta que la luz que parpadeaba anteriormente se apagó por completo, dejando el ambiente aún más oscuro e incómodo. Miré la pantalla de mi computadora, pero el sistema parecía bloqueado. Ninguna llamada estaba entrando y el silencio parecía solo aumentar. El reloj marcaba las 4:20, pero para mí el tiempo se había detenido. Trataba de convencerme de que era solo una falla técnica, tal vez un defecto en el sistema o algo parecido, pero no podía quitarme aquella sensación de que estaba siendo observada. Con cada segundo, el aire parecía más helado. Algo andaba mal y sabía que no era solo mi mente. Me levanté nuevamente, más agitada ahora, y fui hasta el pasillo. Casi no había iluminación, solo el sonido de mis pasos haciendo eco. El edificio entero parecía muerto. El piso donde yo estaba está separado de los otros por un largo pasaje,
y cuando miré hacia el lado, noté que la puerta de la sala de seguridad estaba ligeramente entreabierta. Eso me inquietó, porque estaba vacía y cerrada todas las noches. Caminé hasta allí, y al acercarme, percibí algo extraño. Una sombra en la ventana, como si alguien estuviera allí dentro, mirando hacia afuera. Mi estómago se revolvió. Me quedé parada por algunos segundos, mirando aquella sombra, y por un momento pensé que podría ser algún compañero. Pero después de algunos segundos de silencio, la sombra desapareció. Decidí no investigar más y volví apresurada a mi puesto. Cuando me giré, sentí que algo andaba mal. El aire parecía más denso. Cada paso que daba hacía que el pasillo se alargara más, y la sensación de que alguien me estaba observando se hizo aún más fuerte. Todo mi cuerpo estaba tenso, pero no podía salir. Volví a mi puesto, y fue cuando escuché el sonido de un arañazo, como si alguien estuviera tratando de levantarse del suelo. Era débil, pero estaba nítido. El sonido venía de debajo de la mesa donde yo trabajaba. Al principio, pensé que sería un animal, tal vez una rata, pero el ruido era mucho más grave. Levanté la cabeza y vi que la luz de la sala comenzaba a fallar nuevamente, parpadeando de forma extraña, como si algo estuviera interfiriendo. Mi corazón comenzó a acelerarse y no podía dejar de mirar hacia los rincones oscuros de la sala. Fue cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el número apareció en la pantalla, pero el sistema seguía sin registros. Contesté lo más rápido que pude y la voz de la niña volvió. Ella dijo: «No servirá de nada. Él ya sabe que estás ahí. Él te va a atrapar». La voz temblaba. Estaba casi desesperada, y por un momento pensé que podría ser alguien de seguridad bromeando, tratando de asustarme. Pero entonces la llamada se cortó nuevamente y escuché un sonido que nunca olvidaré. Algo arrastrándose lentamente por el pasillo. Yo sabía que nadie más estaba allí. Me quedé paralizada por algunos segundos. El sonido del arrastre no paraba, parecía venir del final del pasillo, y con cada movimiento que escuchaba, mi corazón se aceleraba más. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no podía moverme. El miedo me había paralizado de tal forma que mis piernas no respondían. Miré alrededor, como si esperara que alguien apareciera, alguien que me diera una explicación, pero el lugar seguía vacío y sombrío. El ruido, que antes parecía distante, ahora estaba mucho más cerca. Era como si algo estuviera arrastrando un cuerpo o una silla por el piso. Respiré profundo y me levanté, más por instinto que por cualquier otra cosa. El sonido continuó, pero ahora estaba más nítido. Fui caminando lentamente hacia la puerta, sintiendo la necesidad de irme de aquel lugar. Pero algo me jalaba de vuelta. Cuando pasé por la puerta, sentí una brisa gélida que no tenía ningún sentido allí dentro, especialmente a esa hora de la madrugada. La sensación de que alguien estaba allí, detrás de mí, se hizo aún más fuerte. Miré hacia atrás y casi grité. La puerta de la sala estaba cerrada, pero yo sabía que la había dejado abierta cuando salí. Entonces, con el corazón en la garganta, volví hasta allí. Abrí la puerta despacio, temiendo lo que pudiera encontrar. El lugar estaba aún más oscuro y las lámparas comenzaron a parpadear cada vez más rápido. Miré hacia la mesa, hacia la pantalla de la computadora, y fue entonces cuando lo vi. Encima de la mesa había una pequeña mancha, casi como si alguien hubiera dejado un pedazo de papel allí. Pero cuando fui a mirar de cerca, vi que era algo mucho peor. Era un dibujo, hecho con algo rojo. Las líneas estaban torcidas, pero claramente formaban la figura de una niña. Un rostro pequeño, con ojos gigantes y una sonrisa torcida. Me congelé, sin saber qué hacer. ¿Cómo había aparecido ese dibujo allí? No había visto a nadie entrar en la sala,
Nadie había venido. El miedo aumentó aún más. Entonces, algo más extraño sucedió. La pantalla de la computadora se encendió sola. El sistema que estaba bloqueado de repente volvió a la normalidad, y la llamada apareció nuevamente, sin número, como todas las otras. Cuando contesté, la voz de la niña habló de nuevo, pero esta vez no era solo ella. Al fondo, podía escuchar otra voz, más grave, ronca, como un susurro. No deberías haber venido aquí. No sabía qué hacer. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta. ¿Qué significaba aquello? ¿Dónde estaba aquella niña? ¿Qué estaba pasando allí dentro? La llamada se cortó nuevamente, pero el sonido, aquel sonido arrastrado, continuó. Estaba ahora en la puerta, justo detrás de mí, y ya no sabía si podía confiar en mis propios sentidos. Me giré de una vez, lista para enfrentar lo que fuera. Ya no había cómo huir, solo que no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, pero aún así se podía sentir una presencia allí. Algo invisible, pesado, como si el aire se hubiera detenido. La puerta de la sala de seguridad, aquella misma que vi abierta antes, ahora estaba completamente abierta. Y dentro de ella, el televisor de monitoreo estaba encendido, solo que no mostraba los pisos del edificio. Mostraba una sala oscura, con paredes chamuscadas y un techo lleno de grietas. En la esquina de la pantalla se podía ver a una niña encogida, temblando. Corrí hasta la sala, tratando de entender qué era aquello. Los monitores eran en vivo, en tiempo real. Al menos deberían serlo. Pero aquella sala ya no existía. Era el sótano antiguo, el sótano que fue destruido en el incendio décadas atrás. Y allí, en aquella imagen nítida, la niña miraba directamente a la cámara, como si supiera que yo estaba viendo. Ella apoyó la mano en una pared negra de hollín y por un segundo, la imagen falló. Cuando volvió, ella había desaparecido. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica. No la había. Nada tenía sentido. Salí de allí sin pensar. Volví corriendo a mi puesto, y fue entonces cuando sentí aquel olor. Humo. Era sutil al principio, pero inconfundible. Un olor a cosa quemada, madera vieja, tela derretida. No había señal de fuego real, pero el olor estaba por todas partes. Sentí el calor subiendo por las piernas, como si el suelo estuviera calentándose. Y en ese momento, el teléfono sonó por última vez aquella madrugada. Contesté con las manos temblando y escuché solo una palabra: «Corre». La llamada se cortó. No lo pensé dos veces. Tomé mis cosas, sin saber bien qué estaba agarrando, y salí del edificio. Ni siquiera esperé el elevador. Bajé los 6 pisos por las escaleras, con el corazón en la boca, escuchando cada paso detrás de mí, cada sonido haciendo eco en las paredes. No vi a nadie. No me crucé con nadie. Afuera, en la calle, todo parecía normal. El cielo aún oscuro. El silencio de la ciudad durmiendo. Pero dentro de mí, todo estaba revuelto. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Me quedé del otro lado de la calle por algunos minutos, mirando hacia el edificio. Las luces de mi piso parpadearon una vez más, y luego se apagaron por completo. Al día siguiente, pedí cambiar mi turno. Nunca más quise entrar en aquel lugar de noche. Hablé con algunas personas del sector, conté por encima lo que pasó, y fue entonces cuando me confirmaron. Una niña, llamada Julia, había desaparecido en el incendio que destruyó el sótano del antiguo edificio. Dicen que el cuerpo nunca fue encontrado. Solo recuerdo pensar que, aquella madrugada, tal vez había hablado con ella. Incluso después de todo, traté de seguir con la vida normalmente. Durante el día, nada pasaba. Las luces funcionaban,
Las llamadas eran normales, el sistema sin errores. Pero en las noches en que me vi obligada a quedarme más allá de mi turno, por algún problema o retraso, notaba que la energía del lugar cambiaba completamente. Un ambiente pesado se apoderaba del piso. Evitaba quedarme sola. Comencé a llevar una radio encendida, cualquier cosa que rompiera el silencio. Aún así, era como si algo esperara solo el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Un día, me encontré con una de las coordinadoras antiguas de la empresa en el elevador. Me miró con una expresión extraña cuando le dije de qué turno era. Comentó, casi sin querer, que mucha gente ya había pedido transferencia de ese piso. Algunos veían cosas, otros escuchaban susurros. Hubo hasta un muchacho que abandonó el empleo de un día para otro después de ver a una niña parada frente a la puerta del baño de mujeres, de madrugada. Ella nunca dijo nada, solo miraba. Cuando él parpadeó, ella desapareció. Aquello me erizó hasta los huesos. La parte más bizarra es que nunca más recibí llamadas de ese tipo. Pero en algunas madrugadas, incluso fuera del horario de trabajo, llegaba una notificación a mi celular de que la extensión de atención al cliente había recibido una llamada fuera del sistema. Sin origen, sin registro. El personal de TI dice que es imposible, pero yo sé que no lo es. A veces la curiosidad me vence y devuelvo la llamada. Siempre cae al buzón de voz. Una vez juro que escuché una respiración del otro lado, bajita, pareciendo de niña. Hoy en día evito incluso pasar frente a aquel edificio de noche. No sé qué era aquello que me pasó aquella madrugada. No sé si fue un pedido de auxilio que nunca llegó, una repetición de algo que ya ocurrió o algún tipo de advertencia. Pero sé que no fue solo imaginación. Aquello fue real. La llamada fue real. El olor, la pantalla, los sonidos, todo. El tipo de cosa que deja una marca que nadie ve, pero que cambia todo dentro de uno. Y lo más extraño de todo, después de aquella noche, en una de las mañanas siguientes, encontré una hoja en blanco en mi mesa. Solo que, cuando me levanté, la parte de abajo de mi blusa estaba sucia de hollín, como si me hubiera apoyado contra una pared quemada. Nunca le conté esto a nadie en el trabajo, pero cada vez que recuerdo aquella voz diciendo que él llegará pronto, me quedo con la sensación de que todavía no ha terminado, de que aquello solo me dejó irme, por ahora.